Nos quisieron calladas, ahora gritamos más fuerte. Bienvenida a Condigna Rabia, un espacio donde transformamos el dolor en resistencia, la indignación en acción y la rabia en dignidad. Soy Fabiola Naya, psicóloga, feminista. Aquí hablamos de historias reales, reflexiones incómodas, verdades necesarias sobre la violencia de género y la búsqueda de justicia. Condigna Rabia, historias de mujeres que resisten. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidas al primer episodio de Condigna Rabia, historias de mujeres que resisten. Para este primer episodio estoy muy contenta y muy honrada de presentarles a Gaby. Voy a leerles un poquito de quién es Gaby, aunque ahorita pues les voy a platicar, ella misma nos va a platicar quién es Gaby. Pues miren, Gabriela Pablo Saucedo es periodista, defensora de derechos humanos y víctima de violencia vicaria. Es licenciada en periodismo y medios de información por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajó como reportera en diversos medios de comunicación, aportando investigaciones periodísticas con perspectiva de género. Gabriela y sus hijos son víctimas de violencia vicaria. Desde hace más de 4 años que busca recuperar a su bebé Emilio Balam, quien fue apartado de ella cuando tenía tan solo 7 meses de nacido. Es vocera en la colectiva Madres Libertarias y actualmente asiste a madres que también buscan a sus hijos y viven violencia vicaria e institucional. Bienvenida, Gaby. Pues muchísimas gracias, Fabi, por la invitación. Es un gusto y un honor estar contigo en esta apertura también, en esta gran inauguración gala. Y pues muy contenta de compartir también mi historia, esperando que pues resuene, ¿no?, en el corazón de otras mujeres que pueden estar viviendo algo por el estilo y pues les ayude, ¿no?, también en su proceso. Pues sí, antes que nada, Gaby, agradecerte muchísimo. Estamos en la primicia. Y estoy muy contenta, muy emocionada, muy todo. Traigo un montón como de emociones. Me imagino que tú también. No es la primera vez que cuentas tu historia porque has hecho mucho activismo alrededor de esto. Así es que, pues, a ver, cuéntanos quién es Gaby. Ya tenemos a la Gaby en modo formal, pero aquí tenemos a la Gaby humana. Cuéntanos quién es Gaby. Gaby humana, pues es una mujer que pues me tocó, o sea, ¿no? Me tocó vivir la violencia de género, ¿no? Aún siendo periodista, aún siendo feminista desde mucho tiempo atrás, pues la viví, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues yo quisiera contarte que soy una mamá, como cualquiera, que jamás imaginó que podía vivir una pesadilla machista, ¿no?, de terrorismo machista. Y pues eso también, ¿no?, como no somos lo que vivimos, sino quién decidimos ser frente a lo que vivimos, pues decidí dedicar mi vida, no solo a defenderme, a luchar por mis hijos, a protegerlos, sino también a que ninguna mujer lo vuelva a vivir, ¿no? Porque viví un dolor que me transformó. Entonces es por eso que pues he visto que también de alguna manera todo es perfecto, ¿no? Pues yo soy periodista de profesión, ¿no? Pero pues luego estuve en los medios alzando la voz por mis compañeras, promoviendo a otras víctimas para que contaran su historia en medios de comunicación, sobre todo en momentos críticos, ¿no?, donde hay que alzar la voz o hay que alzarla porque pues no hay de otra. Y pues bueno, ¿no?, también toda esta formación como feminista profesional, que hice una maestría en eso, pues me ayudó a entender muchísimo más, ¿no?, a profundidad la complejidad, ¿no?, de la estructura patriarcal, de la justicia patriarcal, de lo que significa para una mamá, una mujer, intentar acceder a la justicia en México, ¿no? Y cómo se contraponen pues todas esas cuestiones, ¿no? Esos poderes, ¿no?, que se entrecruzan pues tan fuertemente. Uh-huh. Muchas gracias, Gaby. Y sí, o sea, cada vez yo que escucho la palabra sistema de justicia, digo, el sistema de justicia inexistente. Y porque, bueno, a ver, no. Además de omiso, no solo es omiso, sino que es terrorista, es un sistema de terror, donde pareciera, no vamos a ponerlo así como entre comillas, que su único fin es volvernos a revictimizar, ¿no? Y sobre todo a las madres que como tú, pues sufren violencia vicaria. Gaby, cuéntanos, ¿qué es la violencia vicaria? Como para empezar a darle una introducción al tema.
y cómo, porque aún la estás viviendo justo ahorita, me dijo, ay, voy a andar un poco dispersa, ¿no? Porque justo sigue como en esta lucha, que bueno, ya no sé si llamarle lucha, ahora le podemos poner el adjetivo que mejor vaya para ti. Yo digo, yo le pondría más como en esta tertulia, ¿no? En este caminar casi de rodillas, como diciendo, ya por favor, pido esquina, y que parece que nunca acaba. Porque así es, ¿no? Los procesos son revictimizantes, son engorrosos, son pesados, son densos. Desde el espacio, ¿no? Donde nos toca hacer esas cosas, hasta las personas que lamentablemente, pues, nos brindan algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, cuéntanos, para quien no sepa, qué es la violencia vicaria y cuál fue tu historia que te llevó hasta este momento, ¿no? A ser activista, a ser vocera en la colectiva y demás. Quisiera empezar por decir que cuando yo viví violencia vicaria, jamás había escuchado esa palabra, ¿no? O sea, yo vivía eso y hasta como 7, 8 meses después encontré un artículo que hablaba sobre violencia vicaria, que es el uso y la instrumentalización, ¿no? De los hijos o de un tercero para hacernos daño. Esta definición pues no me encanta porque siento que de alguna manera se ve como, o sea, nos aleja un poco. ¿En qué consiste? Nos divorciamos, ¿no? Terminamos una relación con una persona abusadora, con una persona que generó múltiples violencias de muchas maneras, generalmente un abuso narcisista, psicopático, pero bueno, de muchos tipos, ¿no? Y una cree que vamos a salir y escapar de ahí, y viene un abuso mucho más escalado, mucho más fuerte, ¿no? O sea, que jamás pudiera siquiera imaginar. Y ahora utilizando a tus hijos, ¿no? Que son además para pues, las mamás, porque además saben, ¿no? Que mamás, yo creo que las mamás, todas las que fuimos mamás, que de alguna manera nuestra maternidad, ¿no? Nos sumó también a nuestra fuerza, a nuestro proceso de conocimiento, ¿no? Porque la mayoría de las mamás que vivimos violencia vicaria somos mamás que dejamos de trabajar por cuidar a nuestros hijos, por disfrutar nuestra maternidad, por priorizarla, ¿no? Que crecimos y de alguna manera nos empoderamos a través de partos humanizados, de no sé, procesos de lactancia, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que para mamás bien mamás, me decía una amiga, ¿no? La violencia vicaria es para mamás bien mamás, ¿no? Nos arrebatan a nuestros hijos, ¿no? Empiezan a violentar a nuestros hijos, ¿no? Empiezan a hablarles mal a nuestros hijos, de nosotras, a devaluar tu imagen materna, ¿no? A decir, no, es que tu mamá, a restarte autoridad frente a tus hijos, a decir que todo lo haces mal, empiezan a devaluarte como madre, ¿no? Y lo llevan ante juzgados, y lo llevan demandándote la custodia, ¿no? Esto es algo muy importante que decir porque este espacio es también para evidenciar ese abuso emocional tan grande, o sea, lo violento que es que te demanden la custodia de tu bebé, ¿no? O sea, cuando tú fuiste una mamá que estuviste piel con tu bebé meses, que creció dentro de ti, que te das cuenta que tú y su cuerpo y el tuyo están cronometrizados, ¿no? Que o sea, a la misma hora les da hambre, van al baño, o sea, no nos da sueño, y de pronto que te quieran arrebatar a tu bebé, sí, el señor, la persona estará en su derecho, ¿no? Por ser padre, pero no deja de ser algo sumamente violento de mandarle la custodia a una mamá funcional, ¿no? Y buscan abogados, ¿no? Que generalmente son abogados que les proponen este tipo de violencia como una estrategia jurídica, ¿no? Que les dicen, ¿no quieres pagar pensión? Mira, ven, vamos a hacer esto. El domingo que te lleva el niño, quítaselo, ¿no? O no se lo des, vamos a denunciarla, de violencia familiar, de maltrato, vamos a decir que, ¿no? Y en ese vamos a decir que empiezan a crecer procesos, te empiezan a fabricar pruebas, ¿no? Y en un sistema como el mexicano, que históricamente se sabe, ¿no? Que impera, pues que no hay justicia, que es simulación, que es la ley de Herodes, pues para una mamá autónoma, ese sistema o sea, somos un caramelo para ellos, porque es facilísimo devorarnos, ¿no? Si dejamos una relación con un abusador, no tenemos dinero, a duras penas, y para medio rentarnos un cuartito, medio darle de comer a nuestros hijos, medio salir adelante cuando lo hay, ¿no? Claro. Cuando no nos tiene que ayudar alguien de la familia, una red de apoyo. Entonces, pues empezarte a acosar,
judicialmente, ¿no? Es lo que empiezan a hacer estos señores, y muchas veces es para eso, para que, pues, no dar pensión, pero en realidad es como un castigo, ¿no? De este tipo de personalidades, de cómo tú crees que me vas a dejar a mí, ¿no? Muchos de este tipo de agresores, de violentadores, avisan, ¿no? Te dicen, te vas a arrepentir, te voy a dar donde más te duele. Mi agresor no me dijo nada de eso. Mi agresor... Quisiera que habláramos un poquito de esto porque a veces se piensa que la violencia es bien evidente y no es así. Incluso cuando tenemos pleno conocimiento de lo que es la violencia, o sea, eso no nos blinda del todo, ¿no? Si bien, claro, la información siempre puede ser pues un arma, un poder, cuando estás dentro de una relación violenta es casi imposible verlo. Bueno, y esto tú lo viviste en carne propia, ¿no? Existen muchos mecanismos en los que los agresores genuinamente nos impiden, porque cuando digo nos impiden, no estoy hablando nada más como de cuestiones circunstanciales, ¿no? De que las circunstancias se arman justamente para que nosotras no nos demos cuenta, sino que el abuso repetido y sobre todo este tipo de abuso psicopático y narcisista que es muy característico de los agresores vicarios, es un abuso intermitente, es decir, te doy un trato muy bonito y luego te doy un trato que te destruye. ¿Pero qué crees? Que luego te vuelvo a dar momentos increíbles, pero luego te doy un trato que no es tan malo, parece malo, pero se siente un poco como bueno. Hay una confusión tan fuerte, esta intermitencia, y es importante que lo sepamos. Esta intermitencia genera una dependencia emocional que no es nada más, a mí me enoja mucho cuando toman estos temas a la ligera, es que es porque no tenías autoestima, es porque no tenías amor propio. Esas son, lo voy a decir como es, son tonterías revictimizantes que vienen mucho también de estas corrientes de psicología pop que no tienen ningún sustento en lo absoluto, donde te dicen que es porque tú, que si te faltó tu papá o tu mamá o que si bla, bla, bla. Dejando a un lado todo lo que, por ejemplo, pasa en nuestro cerebro. El cerebro de las mujeres que hemos sufrido abuso se modifica. Hay una modificación sobre todo en las áreas que nos permiten tomar decisiones, en las áreas donde se regulan nuestras emociones, en las áreas donde ya no nos es posible detectar el peligro como tal, o por el contrario, detectamos peligro donde no hay a veces, y eso nos hace estar en un estado hipervigilante todo el tiempo. Entonces, no es nada más que estén moviendo todas las piezas afuera para poder someterte, sino que genuinamente hay un daño neurológico. Que ojo, no con esto quiero que sientan que es como, pues ya me jodí, no. El cerebro es plástico y afortunadamente hay muchas técnicas basadas en ciencia que sirven para que podamos salir de estos episodios traumáticos, porque así lo es, ¿no? Y ahorita que dijiste, cuando dijiste que nos arrebaten a nuestros hijos, se me encogió la panza porque dije, claro, es que no hay algo más violento que quitarle a una madre una extensión, ¿no? La extensión que se gestó dentro de ti, además, frente a o sea, con la ayuda de esta violencia institucional de decir, te lo quito porque eres una mala madre, ¿no? Y este señalamiento social tiene mucho peso. ¿Cómo fue tu historia respecto a esto? ¿Cómo viviste esta separación de tu hijo? Que, bueno, a lo que me contaste, pues sigues en la lucha, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito para que las mujeres que nos están escuchando quizá puedan como identificar, ¿no? Sí, a mí en ese sentido, pues me ha tocado, he acompañado a muchísimas víctimas, ¿no? Y muchas mujeres a veces creen que, pues que me pasó por mensa, ¿no? Por ingenua. Pues no, o sea, a mí el papá de mi hijo no me lo arrebató, digamos, a punta de golpes o pistola, ¿no? O sea, a mí me dijo que iba al parque a dar una vuelta con mi hijo, ¿no? Salió por los cigarros con mi hijo y no volvió, ¿no? O sea, en este sentido yo siempre se los digo porque pues le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y una no puede ser como no vas ni al parque con el niño, ¿no? O sea, a mí nunca me amenazó que me iba a quitar el niño, o sea, no, él me dijo, no te quiero ver con nadie y no te quiero dar pensión, ¿no? O sea, recuerdo mucho esas palabras y él que me decía que pues él ya sabía qué iba a hacer, ¿no? Y realmente él planeó la sustracción de mi bebé, ¿no? Porque es un secuestro, pero bueno, legalmente le llaman sustracción, entonces como es sustracción, pues ya te cuenta que no es un secuestro, ¿no? O sea, pero sí lo es, ¿no? Porque es el papá, ¿no? Pero bueno, se llevó a mi hijo y yo 2 años no supe absolutamente nada
nada de mi cría, no supe dónde estaba, no, o sea, y al contrario, ¿no? Lo único que yo sabía era que llegaba, o sea, él me dijo, pues me llevé al niño, es francés, lo llevé a Francia, yo hasta la fecha no sé si salió o no con mi hijo del país, no ha habido una sola autoridad que me pueda decir eso, ¿no? Y empezaron a llegar demandas, denuncias, su abogada me dijo que pues ya me habían demandado y denunciado, ¿no? Fui con abogados que me pedían 400,000 pesos por contestar una demanda y una denuncia. O sea, hoy yo sé que no cuesta eso, mamis, o sea, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Entonces... En tu desesperación. O sea, te ven desesperada, te ven que obviamente no puedes dormir. Yo sabía cuando mi hijo tenía hambre porque estaba amamantando, era un bebé de 7 meses. Entonces yo sentía cuando me salía leche y sentía que mi hijo tenía hambre, y eso es una tortura que nadie se imagina. Y ahora imagínate que vas con las autoridades a querer denunciar y me dicen, no, pues no puedes denunciar nada hasta que un juez no dicte la guardia y custodia. Eran tiempos del COVID, la juez ni sus luces, ni estaba, no, ya la habían comprado, entonces no, jamás ni siquiera le dijo, a ver, traiga al niño, preséntelo, ni por ser un bebé de 7 meses, ¿no? ¿Qué pasó? Que buscó entonces este personaje al papá de mi hijo, ¿no? Que pues tiene buenos ingresos, ¿no? Y le dijo la misma estrategia, ¿no? Mira, ¿no quieres pagar pensión? Pues mira, juntos vamos a armarle toda la estrategia judicial, ¿no? Entonces los dos señores se pusieron a tratarme de quitar a mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 bebés de 2 papás. Ah, ok, ¿no? Eso, para que entendamos. Con el primer esposo yo viví violencia emocional, económica, ¿no? Salí de ahí golpeadísima, tuve una relación de 7 años, salí muy vulnerable cuando aparece este personaje, el papá de mi segundo hijo. Durante mi proceso de divorcio se presenta como una persona, conmigo sí vas a tener la familia que no tuviste, ¿cómo este señor puede ser así de miserable, desgraciado, ¿no? Que no de pensión para el niño, ¿cómo puede ser que te haga eso, ¿no? Claro. Y terminaron aliados, juntos, ¿no? Así de no, si uno testigo del otro, no poniéndome, o sea, cuatros judiciales, ¿no? O sea, para que, ¿no? Me detuvieran el día que tenía audiencia en el juicio del otro, o sea, así, ¿no? Mandado a hacer, ¿no? O sea, sus litigios a la medida, ¿no? Es increíble que una crece con las historias de que en México las leyes protegen a las mujeres. ¿Quién no ha escuchado eso? O sea, claro. Es el cuento, ¿no? Eso es o sea, es la falacia más contada, ¿no? Y en México las leyes protegen a las mujeres. Entonces yo dije, pues se robaron a mi hijo, me van a tener que ayudar. Y vas, y en la fiscalía no ni te levantan la denuncia, a la juez, o sea, no le importa a tu hijo, ¿no? O sea, nomás está viendo, ¿no? Simulando justicia, ¿no? Y bueno, así empezó, pues, el inicio, ¿no? De una persecución judicial en mi contra. Me abrieron procesos en Ciudad de México, procesos en Mazatlán, Sinaloa. ¿Por qué en Mazatlán? Me divorcié en Mazatlán del papá de mi primer hijo, allá. Okay. Pero sí es importante también que las mamás estén atentas, porque este es un actuar característico de este tipo de agresores, ¿no? O sea, abren carpetas en otros estados, no te enteras, no vas, ¿no? O sea, a mí me fueron a notificar un domicilio donde yo ya ni vivía, dijeron la mamá se va en rebeldía, me quitan la custodia y de pronto tengo, o sea, 30 granaderos estaban tirando las puertas de mi casa para venirse a llevar a mi otro hijo. Espérame, es que, o sea, es decir, el papá de tu segundo bebé a los 7 meses... se lo robó. O sea, claro, y se lo roba, supongo que a raíz de este enojo, ¿no? De la separación, sí. Que dijo, bueno, pues tú me dejas, pero no te quedas así, ¿no? Sí. Esta venganza también es importante que sepamos. Yo siempre les digo a las mujeres que acompaño, más vale que peques, o sea, no en un sentido moral, ¿no? Pero más vale que nos acusen de exageradas no, ¿cómo crees que va a ser eso? O sea, yo siempre les digo, tú piensas que es capaz de eso y más. Y de todo. Y de todo. Y de matarte, o sea, sí lo hacen. Exactamente. Sí pueden, sí lo hacen. Se sigue pensando que a las 12 mujeres que asesinan al día en México es porque hubo muchos indicios y no es así. Ninguna de ellas piensa que su agresor la puede matar o que le puede quitar a su hijo de 7 meses en pleno proceso de lactancia, que además esa es una de las edades más vulnerables en las que puedes separar a un bebito de su mamá, ¿no? O sea, a nivel de desarrollo neuronal. Hablando, ¿no? Y obviamente todo lo que eso conlleva en la vida adulta del bebé y obviamente el terror emocional que sufren las madres. Entonces, cuéntanos un poco qué pasó con el papá de tu segundo bebito. Uh-huh.
¿Cómo fue que él actuó y cómo se alía con el primer papá? O sea, realmente la estrategia judicial se las hizo la misma abogada, una abogada agresora, ¿Aquí? ¿no? Aquí en Ciudad de México. Entonces, allá me quitan la custodia en este juicio que ni me enteré, ¿no? Entonces, de pronto, ¿no? Llega este cateo con uso de la fuerza pública. Yo, por fortuna, no estaba, ¿no? Pero, pues, me avisan que pasó toda esta cuestión, que entraron a mi casa. De pronto yo veo una alerta Amber de mí, o sea, de mi hijo que está conmigo, ¿no? Entonces empiezan a circular videos. Esto es típico de los vicarios, o sea, te difaman, ¿no? Les encanta difamarte. Es que el niño está en peligro, la mamá está loca, lo va a matar, o sea, cuando dices, cuate, ¿no? Eres un tipo que llevas años sin dar pensión, sin mandar para un pañal, ¿no? O sea, no lo conoces. No conoces a tu hijo, nunca cambiaste nada y ahora resulta que yo soy la peligrosa, ¿no? Y empezó así, bueno, artistas compartieron, busquen a la loca mamá, hicieron cadenas de oración, Fabi, ¿no? Para que encontraran, o sea, hoy que veo digo, o sea, no, o sea, claro, yo ya me río, ¿no? Pero, o sea, las hermanas de este personaje hicieron cadenas de oración para que encontraran a mi hijo y mi hijo en todos lados y yo, no daba crédito, decir, a mí me robaron un bebé o sea, y ahora no, es que el patriarcado es el mundo del revés, ¿no? Entonces, durante esos meses yo conseguí un amparo, ¿no? Ante esta resolución abusiva, me escondí con mi hijo en donde pude, ¿no? Literal, y es algo bien difícil para las mamás, esconderte con una cría, ¿no? Mi hijo tenía 3 añitos, o sea, como sea, donde sea te metes, ¿no? Con lo que traigas. Pero cuando traes una cría que tiene necesidades, que tiene que comer, o sea, Nico me decía, mamá, ¿por qué no? Y bueno, yo le manejé a mi hijo un cuento como tipo La vida es bella, ¿no? De Nico, estamos en una misión secreta, ¿no? Jugando a los detectives y nos la pasamos en una montañita, jugando, ¿no? Paseando, acompañando al pastor de las ovejitas o sea, jugando con ranitas y en el maizal y con otros niños y me dio de comer gente súper humilde a quien le agradezco toda, o sea, y pues viví de la solidaridad y del amor de otras mujeres, ¿no? Y de otras personas, pero sobre todo de las mujeres, ¿no? Y bueno, durante esos meses ellos me perseguían por todos lados, intervinieron teléfonos, difamación en redes sociales, búsquenla, encuéntrenla, ¿no? O sea, de no creerse, ¿no? Y fabricaron una denuncia de sustracción. Entonces dijeron que yo me había robado a mi hijo, que siempre había vivido conmigo. A Nico, ¿no? O sea... y bueno, me abrieron más juicios de pérdida de patria potestad, alertaron a los jueces, ay, la loca mamá, el niño, ¿no? Está en peligro. Entonces, pues cuando me dan el amparo, bajan la alerta Amber, voy a la audiencia para que el juez viera a mi hijo, y el juez vio a mi hijo hermoso, precioso, un niño inteligente, feliz, ¿no? O sea, para todo lo que habíamos vivido, bien, ¿no? Y se da cuenta que, pues que era una tomadura de pelo, ¿no? O sea, que era violencia vicaria, ¿no? Lo que estaba pasando ahí. Ahí me detienen, ahí me ejecutan una orden de aprehensión, ¿no? Enfrente de mi hijo, ¿no? La abogada y el papá de mi hijo muertos de la risa, así, ja, ¿no? O sea, ahí te detienen bajo, ¿te vinculan a qué proceso? No me vincularon a proceso, no, me llevaron a la fiscalía, estuve en la fiscalía en un lugar horrible, celdas aquí, o sea, donde allá estaba el violador, ¿no? Yo así como, ¿no? O sea, transparentes. Yo decía, a ver en qué momento vienen aquí y me pasa de todo, ¿no? Vino policía de investigación por mí desde Culiacán, ¿no? Me llevaron a la fiscalía de Culiacán, me llevaron luego al penal de Mazatlán. O sea, te cuento todo esto porque ya lo puedo contar sin llorar, ¿no? O sea, me llevaron en un avión como delincuente, como si yo fuera la novia del Chapo, ¿no? Y allá, pues, por fortuna, alcanzó a llegar mi abogado a defenderme, ¿no? O sea, pidieron un abogado que pidiera la máxima duplicidad del término, en lo que llegaba mi abogado a las 100 y tantas horas, y con todas las pruebas, pues se dieron cuenta, o sea, le demostramos al juez que había un amparo, no me tenía ni por qué detener, pues que yo no me robé a Nico, ¿no? Cuando me divorcié, o sea, que le avisé al papá que yo ya no iba a vivir en Mazatlán, que nunca me lo robé, ¿no? O sea, aunque el otro fue de yo vivía con ella y vi cómo se lo robó. Le dice el juez, pues tú también serías un cómplice, ¿no? Bueno, el juez estaba, o sea, verde y de todos los colores, y eso es algo que agradezco muchísimo, que tuve esa suerte. Tuve suerte de que un juez en provincia, ¿no? Tuviera perspectiva de género y se diera cuenta que todo esto era un abuso machista. Y dijo, está viviendo esta señora misoginia, aquí vivo misoginia, animadversión, un uso abusivo e indebido del derecho penal, ¿no? O sea,
no, bueno, el caso es que no me vincularon a proceso, ¿no? Pero eso fue en 2021 y nada ha cambiado, ¿no? O sea, aunque tienes resoluciones así, que incluso un juez puede estar diciendo esto es un abuso, ¿no? O sea, se están pasando, ¿no? Pues las autoridades, es como, pues no, yo todavía ahí no veía a mi bebé, ¿eh? O sea, yo viví todo eso sin ver a mi hijo todo ese tiempo. Yo me imaginaba cómo era mi hijo, ¿no? A las mamás en el parque les preguntaba, oye, ¿qué edad tiene tu hijo? Más o menos para tratar de dimensionar cómo era mi hijo. Y lo tardé todavía en verlo y cuando lo vi, pues ya no me reconocía. Era un niño de casi 2 años, ¿no? Le decía mamá a otra señora, ¿no? Que cabe de mencionar, esta señora, su cómplice, fue amante del papá de mi hijo, es abogada, ¿no? Ella fue también ejecutora, actora, material, intelectual de toda esta cuestión, ¿no? O sea, yo lo sé porque pues a mis abogados les decían es que la señora está súper aferrada y fue la que nos buscó y buscó a tal abogado, al ex procurador, o sea, moviendo, ¿no? Ella es mamá, ¿no? Cosa que yo no sé cómo pueden, pero bueno, ¿no? Sabemos, y tú lo sabes perfecto, cómo operan también este tipo de cómplices patológicas de los psicópatas, ¿no? O sea, que son capaces de matar por ellos con tal de obtener esa aprobación, que están súper manipuladas, que saben, ¿no? Este tema. Y pues yo creo que en su cabeza ella hacía de pensar que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Claro, que estaba salvando a un niño, ¿no? Porque está loca. Ajá. Sí, ¿no? O sea, sin pensar que, pues puede vivir lo mismo, ¿no? O sea, yo, ojo, a los papás de mis hijos nunca los vi violentando a otra mujer. Nunca, ni tantito. Entonces, todas las mujeres que de pronto ven que, ay, es que no paga pensión, es que la ex está, o sea... Corran. Mega, o sea, alerta roja, ¿no? O sea, yo nunca vi a los papás de mis hijos agrediendo a otra mujer porque no lo hubiera permitido, claro. ¿No? Y saben que no lo hubiera permitido. Entonces, pero bueno, ¿no? Ellos sí tuvieron muchas cómplices, ¿no? A la fecha la siguen teniendo, ¿no? Y pues a grandes rasgos es eso, ¿no? Le dan la custodia al papá de mi hijo. A mí... ¿De tu primer hijo o del segundo? Del bebé, o sea, del bebé sustraído, del que raptó, como ya mi hijo no me reconocía, pues me dicen, ahora tú te vas al centro de convivencias a ver a tu hijo, ¿no? Pasé casi 1 año y más viendo a mi bebé 1 hora a la semana con un psicólogo enfrente, ¿no? O sea, en un lugar horrible. Porque, o sea, ¿no? Pues niños llorando, ¿no? Que además te están así como viendo como si tú fueras, ¿no? La delincuente y o sea, todo, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Y que, o sea, te pasas filtros de seguridad para entrar, o sea, es que, no, imagínate, ¿no? Y yo pues decía, a ver, ¿no? O sea, si a un niño lo secuestran, ¿no? Y lo encuentran, ¿a poco van a mandar a la mamá con el secuestrador, ¿no? Así de, ay señora, no se lo puedo dar, ¿no? O sea, por el amor de Dios, bueno, entonces, bueno, estamos en esa etapa todavía de Secofam, ¿no? Esto se llama Secofam, Centro de Convivencia Familiar, es a donde te manda el juzgado, ¿no? Para que, según ellos, ¿no? Llegues a un arreglo, ¿no? Con este tipo de personalidades que son capaces de todo eso y más, ¿no? Y que sabes, ahí te voy a interrumpir un poco, porque esto sí es importante y ojalá las autoridades en algún punto pudieran tener plena conciencia. Bueno, yo creo que a lo mejor la conciencia sí la tienen, quizá no el interés, pero es inaceptable que te pidan a ti como víctima, que ante sus ojos no lo eres, pero eres una víctima, negociar con este tipo de agresores. Con esos agresores no se puede negociar, no se puede negociar con un psicópata narcisista, no hay negociación con ellos solo hay un ejercicio de poder. Y ellos sí se alimentan del sufrimiento de las demás personas. Esto también es importante que lo entendamos porque yo sé que es difícil, ¿no? Que todavía hay mucho como este pensamiento de no, es que solamente es un niño herido, solamente es un hombre atrapado en el cuerpo de un niño. No. O sea, dejemos de tener conmiseración y esta mirada que es una mirada muy, muy mariana, ¿no? Del marianismo, de la sumisión, del sacrificio, somos siempre nosotras las que tenemos que apelar a nuestra hiperempatía para entender por qué estos hombres nos quieren dañar tanto. Y entonces es inaudito que te pidan negociar con la persona que secuestró a tu bebé de 7 meses. ¿Qué persona en su cabeza que quiere un poquito, vamos a decir un poquito a un bebé, se atreve a arrancarlo del seno de su madre? ¿Quién? O sea, eso debería de ser suficiente para entender que esta persona no tiene empatía y que el bebé sí corre peligro con una persona que no tiene empatía. Quien tiene
las agallas para destrozarle la vida a la madre de sus hijos, aunque no la quiera. Supongamos que sí es esa loca que dijo que eres, que no eres, pero supongamos, aún así, si los hombres realmente, estos agresores realmente quisieran a sus hijos, no se atreverían a quitártelos, mucho menos a los 7 meses. Entonces, entendamos que un agresor tampoco nunca puede ser un buen padre, porque por mucho que quede mal con la madre de sus hijos, si utiliza a los hijos para joder a la madre, también se está jodiendo a los niños, y es importante que lo entendamos así. Sí, desafortunadamente es un perfil y justamente como lo dices, ¿no? Se normaliza, se ve así. ¿Sabes qué pasa? Que no disocian la imagen de un papá de la de un agresor, ¿no? O sea, creen que el papá es ese, ¿no? O sea, el que tiene derechos, el que... No, es que es un papá, ¿no? Y este tipo de personajes además han descubierto cómo se benefician también de esta figura del papá, ¿no? De Will Smith, ¿no? En busca de la felicidad, sí, ¿no? O sea, claro. Ay, no, es que, o sea, soy un papá soltero, ¿no? Y entonces los jueces los ven como, ay, está guapo y le dio arándanos al niño, es un lunch saludable, lléveselo, ¿no? O sea, cuando dices, oiga, todo lo que ha hecho, o sea, vea el abuso emocional, arrebató a mi niño, o sea, tiene ojeras, ¿no? Tiene ansiedad, se chupa el dedo todavía a esta edad, ¿no? O sea, no es normal este tipo de agresores. Incluso yo me atrevo a tratar de acentuar realmente qué tipo de agresores son, porque te puedo decir que yo estando, cuando estuve esos días en la cárcel, ¿no? Le conté mi historia al chavito de enfrente, ¿no? Al recluso de enfrente, y me dijo, no, mano, esos cuates están mal, ni los malandros lo hacemos, o sea, ni los malandros nos metemos con las mamás y los niños. O sea, porque pensemos que hasta en la mafia hay códigos, ¿no? Sí. Y dicen que tú no puedes confiar en el hombre que traiciona a la mujer con la que duerme, ¿no? Y estos señores, o sea, pues tú no te vas a imaginar, como dices, o sea, que realmente tienen el alma y el corazón tan enfermo como para destrozarle la vida a un bebé, ¿no? Que es completamente, que necesita de su mamá, ¿no? Y que tiene ese nivel, ¿no? Pues sí, de necesidad, ¿no? O sea, solamente, ¿no? Por su ego, por quererte castigar, por destrozarte la vida, por quererte hundir, ¿no? Y pues así nos ha tenido, ¿no? O sea, tenemos todo este tiempo, yo tengo ya voy para 5 años de lucha. He logrado ver a mi hijo, ¿no? Soy mamá y logro ver, o sea, soy de las pocas afortunadas que logro tener convivencias con mi hijo, porque la gran mayoría de las mujeres hasta se la suspenden, ¿no? Pueden pasar 10 años, 8, 7, sin ver a sus hijos, sin saber de sus hijos. Yo, porque he sido muy aguerrida, muy persistente y muy insistente, y lo hago porque yo dije, si yo fuera mi bebé, ¿qué me hubiera gustado que hiciera mi mamá? ¿No? Luchar, pero te puedo decir, es una persona que inventó, hasta en el centro de convivencia, hasta con el psicólogo enfrente, inventó que yo drogué a mi bebé, ¿no? En el centro de convivencia, y con eso me puso otra denuncia, ¿no? Entonces son ultra mentirosos, sí, manipuladores, encantadores, ¿no? O sea, son encantadores, sí, guapísimos. Y a veces es una cosa como muy, o sea, es este embrujo, ¿no? Psicopático que los comienzas a ver, porque por eso justamente se cae en este tipo de relaciones, ¿no? Porque no es, o sea, a nadie nos enamoran a patadas. O sea, genuinamente se presentan tan encantadores, te hacen incluso conocer virtudes que tú no sabías que tenías. Te generan como es como un colchoncito de amor y de comprensión. Jamás en la vida tú te puedes imaginar que esa misma persona que dijo haberte amado de aquí hasta el final sea la misma persona que conscientemente te esté destruyendo la vida de esta manera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los bajemos de ese pedestal de, ay, es que está enfermo, es que es un trastorno mental. No es un trastorno mental, ¿sí? Es una personalidad. ¿Sí? Este abuso narcisista es una personalidad. No van a cambiar porque es una personalidad. Ellos no ven ningún tipo de problema en lo que están haciendo, simple y sencillamente porque no tienen empatía. Sí diferencian el bien del mal, sí saben lo que está bien y lo que está mal, simple y sencillamente no sienten culpa. Entonces, si tú vas por la vida, es como si tú vas por la vida y no sientes dolor. Pues si no sientes dolor, a lo mejor pues yo intento, qué sé yo, como tirar esta pared con mi puño, porque si sí puedo y no me duele, pues voy a seguir hasta donde tope. Y ese es el tipo de cosas que ellos hacen. No solamente no sienten arrepentimiento ni culpa, sino que sienten gozo, porque lo que sí sienten es mucha adrenalina. Ellos tienen mucha adrenalina.
y disfrutan mucho de ejercer el poder y de ver cómo su ejercicio de poder tiene ese tipo de consecuencias. Pues si quiero, yo digo que drogó a mi bebé. Si quiero, yo digo que es una loca y es más, me voy a liar, ¿no? Con el papá de su primer bebé, que supongo que él fue testigo de cómo te destruyó la vida el primer papá, ¿no? Que a lo mejor fueron noches enteras donde tú llorabas y él te decía, pero eso ya se acabó, ahora tú y yo somos uno mismo, ¿no? ¿Y por qué no creerlo? Porque luego nos dicen, es que pues también para qué le creo, pero ¿por qué no le voy a creer a una persona que me dice que me ama? Nosotras no tenemos por qué ser espías del otro, ¿sí? A mí si alguien me dice, oye, te quiero, pues yo, o sea, sí, siento que me quieres. ¿Por qué tengo que jugar a ver si lo que me estás diciendo es una estrategia psicopática? ¿No? No caigamos en poner el foco en las mujeres, en qué ingenua, ¿por qué le creyó? No es un error confiar, no es un error amar. Lo que está mal es este tipo de agresores que se aprovechan de este amor y de esta comprensión que generan para hundirte. Sí, y su maldad no tiene fin, ¿no? O sea, realmente, y este sistema además tiene todo y más para ayudarles, ¿no? Y destrozarte, ¿no? Yo a veces, es muy terrible, ¿no? A veces, desafortunadamente, yo misma logro validar lo que he vivido y mi dolor a través de ver como los procesos de otras mujeres, ¿no? Mujeres que han vivido lo mismo que yo y que pues no tuvieron quizás tantos recursos emocionales, espirituales, ¿no? Como tuve yo. Yo traté de hacer como pues lo que mi colectiva un poco trato de apoyar como lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Tener en esos momentos, o sea, una mujer que me advirtiera, que me dijera, cuidado, no es normal que te grabe, ¿no? O sea, no es normal que te ponga cámaras, ¿no? O sea, si descubriste, o sea, y muchas veces no lo vas a saber, ¿no? Hasta como después. Pero, pues es muy, muy difícil, ¿no? Es difícil todo este tipo de revictimización porque justamente hace que cuando estás viviendo cuestiones, ¿no? Confusas, porque si algo hacen ellos es jugar con la percepción de la realidad, ¿no? Entonces, pues, y se anclan de toda esta parte como machista, misógina, ¿no? Que a las mujeres, pues, se nos exige perfección. No hay nada peor que una mala mamá. Ah, no. O sea, en esta sociedad no hay nada peor, ¿no? O sea, aquí hay un culto a la perfección de las mujeres, ¿no? No se te ocurra fallar un poquito porque olvídalo. Sí, no, y todo eso pues lo tuercen, lo tergiversan y realmente su maldad no tiene fin. Yo después me ayudé mucho vi este mismo modus operandi en otras mamás que también terminaban privadas de su libertad. Empecé a ayudar a esas mamás cuando nadie me decían ni te metas ahí y yo, o sea, me daba como ¿cómo no? Las fui a ver a la cárcel, las grité afuera hasta que las sacamos y luego mis agresores buscaron a otros agresores, ¿no? De estas mamás y se aliaron y tienen sus colectivos de agresores y nos difaman, ¿no? O sea, a mí me terminaron hasta difamando en televisión nacional, ¿no? Inventando, o sea, no tiene fin su maldad, ¿no? Y no tiene fin porque no hay ni una sola autoridad que les ponga un alto, ¿no? O sea, yo te puedo decir mi recuento, ¿no? De estos 5 años, ¿no? Y simplemente te estoy hablando de la violencia vicaria, ¿no? Porque ya no me voy más para atrás, porque, bueno, menos, ¿no? O sea, mis agresores han logrado impunemente, ¿no? Robarse un bebé, fraudearme delitos, acosarme con la justicia, ¿no? Meterme a la cárcel siendo inocente, ¿no? O sea, publicar fotografías mías de carácter íntimo y sexual, ¿no? Bueno, o sea, brutal, ¿no? Esto a mí me lleva a que me hicieron una reparación del daño, ¿no? Digamos, pues simbólica, ¿no? Y me generaron una ley que estoy promoviendo que se llama la ley Gaby Pablos. Uh-huh. Y es una ley que me da mucho orgullo. Es una ley contra la misoginia, ¿no? Judicial. O sea, gracias por hacer esto, ¿no? Por resistir, por luchar. Cuéntanos un poco de qué trata esta ley y cómo, pues, beneficia a las mujeres. Esta ley trata de sancionar pues que no se presente, pues la misoginia judicial, también el proteger, ¿no? Los expedientes, porque pues lo mío lo acabaron, como soy periodista, pues una de las denuncias falsas, que ya ni siquiera además tenía pruebas, ¿no? La acabaron filtrando como a un periodista súper misógino, ¿no? Y amarillista, claro, y shalala, ¿no? Para quererme meter a la cárcel, justo cuando yo estaba defendiendo otras mamás, ¿no? Y denunciando a sus agresores.
Entonces, para dejarme aislada, para que presionara a las autoridades, porque desafortunadamente en México, nada más si no eres famoso o te están así, ¿no? Megafunando el pueblo, ¿no? O sea, se mueven, ¿no? Entonces, pues justamente buscaban criminalizarme nuevamente. Esto es algo típico. A las mamás que ya las criminalizaron una vez, las metieron a la cárcel, vuelven a intentarlo. O sea, una y otra vez, ¿no? Porque saben que eso, pues, o sea, es horrible y nosotras ya lo vivimos, ¿no? Pero pues mi ley justamente busca protegernos de que los señores no puedan presentar material misógino, machista, que no sea una prueba idónea, ¿no? En mi caso yo denuncié Ley Olimpia porque pusieron 30,000 fotos mías de carácter, o sea, amamantando a mis hijos y me acusaban de según drogar a mis hijos con mi leche materna, o sea... Las acusaciones de los vicarios son los choros más choros del mundo, ¿no? O sea, pero bueno, les creen, a mi hijo le hicieron periciales toxicológicas. Entonces, o sea, a mi hijito le hicieron, ¿no? O sea, imagínate la revictimización para un bebé, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues una pericial en toxicología es una prueba idónea. 30 fotos tuyas semidesnuda no lo es, ¿no? ¿Qué busca hacer? Denigrarte, humillarte, frente al juzgador ponerte, pues, así, ¿no? Como, mírala, ¿no? La mala madre, y aparte te exhiben, ¿no? Toda la gente que tiene acceso a tu carpeta dentro de la fiscalía. No, y además imagínate un proceso como el mío, en donde al día de hoy tengo más de, o sea, 90 procesos abiertos, todas esas fotografías donde están. Y cuando denuncio, la juez, como viva México, ¿no? Y típico de la justicia mexicana, me dice, no, señora, esto no es Ley Olimpia, no cuenta como exhibir. A usted le están demandando y denunciando y los señores pueden hacer lo que quieran y ponerla como ustedes quieran. Okay. Porque hay otra violencia que no se ve, Fabi, ¿no? Y es que si ellos te difaman y te ponen como la mala y la villana, tú ya no tienes ni derechos humanos, ¿no? O sea, se acaban, ¿no? Se acaban porque ante la imagen de los jueces es, ay, señora, pues mire, usted, pues, mala, pues es ¿no? que usted es la mala, ¿no? Aguántese, ¿no? Porque no podemos ser malas mujeres, o sea, ¿no? En la lógica de la perfección patriarcal, sí. ¿No? O sea, aguántese, ¿no? Entonces, pues no. O sea, es porque, pues sí, esta ley busca eso, ¿no? Nos queremos seguras en las calles, en internet, ¿no? Pero también en los juzgados y las fiscalías, porque curiosamente, ¿no? Estos señores, pues siempre alegan el tema de, ay, no, nos denuncian falsamente, ¿no? Y nos destrozan la vida. Y ellos son los vicarios, son los que levantan las denuncias falsas, exactamente, ¿no? Con todo este tipo de cosas, pues, tan violentas y tan agresivas, ¿no? Que además irlas a ver y de pronto encontrarte unas historias peor que La Rosa de Guadalupe, ahí dices, o sea, que no, debería ser guionista. Ajá, exacto. Entonces, pues pues sí, ¿no? Es parte de la misma tortura y terrorismo psicológico. Oye, Gaby, o sea, mientras ahorita te estaba escuchando, dije, tú has hecho, o sea, desgraciadamente has estado en esta lucha durante 5 años, con el corazón roto, has logrado todo esto. Yo sí te quiero dar las gracias, y seguramente muchas mujeres también lo querrán hacer, porque gracias a que no... A ver, con esto no quiero decir que a fuerza todas las mujeres tengan que hacerlo, porque hay mujeres que no tienen las herramientas ni emocionales, ni físicas, ni el acuerpamiento de las redes de apoyo, que es básico en este tipo de violencia para poder sobrevivir. Pero tú que sí has podido, y que me imagino que hacerlo con el corazón roto es doblemente fuerte, además de agradecerte, quisiera que cerraras este capítulo dirigiéndote a todas esas mamás que quizá en este momento se encuentran en un punto álgido de la violencia vicaria. ¿Qué les quieres decir a ellas? ¿Qué te hubiera gustado escuchar a ti que no escuchaste? Híjole, yo sí creo mucho en el poder del amor, ¿no? Creo en el poder del amor para mover el mundo y para todo, ¿no? A mí me salvó la vida el amor de mis amigas, ¿no? Y yo creo que eso, pues también, yo en algún momento toda esa digna rabia, ¿no? La transformé en fuega, ¿no? Pues como para decir, no, sí se puede y algún día, puede que haya un día en donde ninguna mamá viva esto, ¿no? Entonces, yo siento que pues más que digo, todas tenemos nuestro proceso. Yo trabajé mucho con mi alma, ¿no? O sea, yo dije, pues mi alma es muy sabia, ¿no? O sea, porque hubo un momento donde ya, yo creo que pues ni crees en Dios ni nada, ¿no? Pero yo dije, mi alma es sabia, y le pedí que me guiara y me dijera bien por dónde y cómo, pues que no se turbara mi corazón, que no se volviera
frío o indolente o indiferente como viví yo esa indolencia que tanto me dolió, ¿no? De tantas personas. Entonces, pues aprendí el valor, ¿no? También de lo que es que te apapachen, que te mimen, que te escuchen, ¿no? Que te acuerpen en momentos difíciles. Y yo creo que eso, pues, ha sido una manera, ¿no? Me han dicho mis psicólogas que es como una manera, ¿no? También de llevar nuestro dolor desde un lugar como pues digno, útil, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Pues saber que sí hay salida, ¿no? O sea, que tenemos que tirar a estos monstruos, ¿no? O sea, de ese tamaño, porque no lo son, porque son así, ¿no? Porque tienen que hacer todo eso para, según ellos, probar su valía. Entonces, también se vale, ¿no? Se vale reírnos de nuestra historia, se vale reírnos de nuestro agresor, se vale, funarlo, se vale, ¿no? O sea, sí, se vale hacer chistes, memes. Y se vale también, dentro de todo lo malo que estamos viviendo, descubrir lo bueno. Y lo bueno, a mí, en mi caso, fue descubrir el amor de otras mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es algo, además, que como mujeres tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos tanto que sanar las relaciones del patriarcado que rompió entre las mujeres, y pues las mamitas se han convertido, ¿no? En mi tribu, mi banda, ¿no? En quien mejor me entiende, porque hubo un momento en donde ni mi mejor amiga me entendía, claro, ¿no? Y otra mamá que está viviendo lo mismo, que está pasando lo mismo, ¿no? Pues sí, hicimos nuestros propios hasta otros lenguajes, ¿no? Del amor, ¿no? Entonces, pues eso es muy lindo, ¿no? Y yo sé que hay momentos en que una, pues, ya no la ve, pero sí, y todo pasa. Y luego uno dice, ¿por qué me estresé tanto? Solo era una pericial, ¿no? Solo era una comparecencia. ¿Por qué me dejé asustar tanto por este cuate y sus manipulaciones y sus dramas, ¿no? Y entonces creo que empiezas a valorar otras cosas de la vida, ¿no? Y eso, una vez que estás ahí y que ya no dudas de ti o sea, le quitas todo ese poder, y es un proceso fuerte, pero es un proceso mágico y hermoso y nuevo, liberador también, para empezar a hacer un montón de cosas que sí te gustan, que sí quieres, y que pues si quieres puedes ayudar a otras, ¿no? O sea, no, eso no tienes que, ¿no? Pero yo creo que todas las mamás, a mí algo que me sirvió fue volver como a la Gaby que era yo antes de ser mamá, ¿no? O sea, hubo un momento en donde en todo este caos, ¿no? Del mundo del revés, dije, a ver, no, espérame, o sea, Gabriela antes de ser mamá también era, ¿no? Una periodista, me gustaba el feminismo, me gustaba leer, me gustaba cantar, me gustaba pintar, o sea, con ella también tengo un compromiso, ¿no? Y tengo que, pues también, ¿no? Como con mis hijos tengo que nutrirla, ¿no? Y pues sí, trabajé mucho así. A mí me gusta mucho la frase de que nuestra mayor venganza es ser felices, y creo que esto resume lo que hiciste, ¿no? Como te levantaste de las cenizas y volviste a darte cuenta que merecemos ser felices, no importa los episodios tan horribles que podamos estar atravesando, y esto, ¿no? Que todo pasa, aunque no pasa a la velocidad que debería de pasar. Gaby, ¿dónde te pueden encontrar las mujeres que quieran, pues, sumarse a la colectiva, que quieran orientación? Cuéntanos un poquito de dónde te pueden encontrar. Mi colectiva se llama Madres Libertarias, estamos así en Facebook, Madres Libertarias, nos encuentran en Instagram también, Madres Libertarias, me parece que MX termina, y en Twitter como Madres Libres, BB, de violencia vicaria, ¿no? Acérquense, y si tienen una amiga que esté pasando por esto, no la dejen sola, ayúdenla. A mí me salvó una amiga que se fue a quedar conmigo como una semana, y me dijo, no tengo dinero, pero no quiero que estés sola, ¿no? Y fue un acto de amor hermoso. Acompáñenlas, apapáchenlas mucho, y pues escúchenlas mucho, ¿no? El amor de las mujeres sana, sí sana. Sí. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Te agradezco mucho. Me dejas con el corazón así entre apachurrado, pero apapachado también. Ay, pues es que es un proceso, ¿no? Y es, ni modo, yo ya no me peleo con lo que nos tocó vivir, ¿no? O sea, hay que abrazarlo, ¿no? Y abrazarnos también nosotras. Gracias por tu fortaleza y también por ese ejemplo hacia otras mujeres. Y a ti que me estás escuchando, muchas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si deseas, pues, seguir escuchando con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Gracias, Gaby. Porque sí, sentimos rabia, pero es una rabia digna, transformadora y necesaria. Aquí encuentras inspiración, fortaleza, dolor
y comunidad para seguir adelante. Esto es Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten.